Bueno, yo me llamo Georgina Vero y voy a dar infección del tracto urinario. Bueno, ¿cuál es la definición? La infección del tracto urinario está caracterizada por un conjunto de signos y síntomas atribuibles al compromiso de la vía urinaria, asociando una reacción inflamatoria documentada con un recuento significativo de bacterias en la orina. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que existir una cantidad suficiente de bacterias como para considerarse, digamos, que la reacción inflamatoria es secundaria a eso. Se clasifica en infección urinaria alta, baja, bacteriuria sintomática, ITU recurrente e ITU atípica. Bueno, dentro de las dos grandes, digamos, que conocemos como infección urinaria baja y alta, tenemos que la infección urinaria alta, que también se la llama pielonefritis aguda, es la infección del tracto urinario que corresponde a lo que sería el parénquima renal y los uréteres, y que genera más síntomas sistémicos, digamos, que la baja, que ya la vamos a conocer más adelante. Y la infección urinaria baja es aquella que compromete, digamos, lo que sería vejiga y uretra. Si compromete la vejiga se denomina cistitis y si compromete la uretra, uretritis. Después tenemos lo que se conoce como bacteriuria sintomática, que es cuando justamente tenemos o una orina patológica o un cultivo patológico en un paciente que no presenta síntomas. Esta muchas veces suele resolver de manera espontánea, digamos, y no requiere un tratamiento. Se presenta casi siempre en un porcentaje bajo, digamos, de niños. Eh, no hay evidencia, digamos, de que esto asocie un daño renal permanente y por eso justamente es que no requiere tratamiento. Después tenemos lo que se conoce como infección urinaria recurrente, que es cualquiera de estas situaciones que voy a denominar ahora en un periodo de 6 meses a un año. Es cuando un paciente, por ejemplo, presenta 2 o más episodios de infección urinaria alta, o cuando presenta una infección urinaria alta con una infección urinaria baja, o cuando presenta varias infecciones urinarias bajas, todas en un periodo de 6 meses a un año. Y después tenemos lo que se conoce como infección urinaria típica, que justamente esta es la que muchas veces requiere internación, porque ya es cuando compromete, digamos, el estado general del paciente, es cuando ya nosotros dimos un tratamiento antibiótico, por ejemplo, ya sea vía oral o endovenoso, y el paciente a las 48 horas nos muestra una respuesta favorable ante eso, y es cuando generalmente tenemos en el urocultivo un germen distinto a la Escherichia coli. Bueno, esto es un resumen nomás breve de la clasificación que mencioné anteriormente. Entonces tenemos la infección urinaria alta, la baja, la recurrente y la típica. Son diferentes formas nomás de denominarlo. Y dentro de los gérmenes causales, como dije, en un porcentaje alto está lo que es la Escherichia coli, que corresponde a un 70-90% de las infecciones urinarias. Es el principal agente que asocia a las infecciones urinarias no complicadas. Le sigue en frecuencia la Klebsiella pneumoniae, pero la Klebsiella pneumoniae generalmente se asocia a pacientes que están hospitalizados, que recibieron antibióticos, varios, digamos, esquemas antibióticos previos, o que tiene, digamos, otras comorbilidades, no un paciente sano, digamos. El Proteus mirabilis es uno que se da muy frecuentemente en varones, que lo que hace el Proteus, digamos, es producir lo que es la ureasa, que alcaliniza la orina, por eso que muchas veces en nuestro segmento podemos ver un pH, digamos, alcalino. Como dije, se da más que nada en varones. Eh, y eso, y bueno, y después tenemos el Enterobacter y Citrobacter, que al igual que la Klebsiella, generalmente se asocia más a pacientes hospitalizados con otro tipo de comorbilidades. Le siguen en frecuencia, o sea, son menos frecuentes en realidad, las bacterias gram positivas, que ahí tenemos el Enterococcus fecalis, que es muy frecuente en lactantes y también en pacientes hospitalizados, el Staphylococcus saprophyticus, que es frecuente en adolescentes sexualmente activos, el Staphylococcus aureus, que nos puede sugerir, digamos, ya que en realidad el paciente está en presencia, digamos, una bacteriemia, o sea, algún cuadro más sistémico, digamos, que está haciendo, digamos, como dice ahí, una siembra renal, un foco renal, aparte de otros tipos de focos. Y otros agentes ya menos comunes, tenemos la Pseudomonas aeruginosa, que generalmente se asocia a malformaciones urinarias, cateterismo e internaciones prolongadas, la Serratia y la Candida albicans, que la Candida, a diferencia de los demás, es muy frecuente en neonatos y en pacientes inmunocomprometidos. Bueno, dentro de los factores de riesgo para desarrollar infección urinaria, tenemos en el paciente pequeño, en el que tiene menos de un año, justamente por esto de la falta de control de esfínteres,
que dificulta, digamos, la identificación de los síntomas. Por eso que muchas veces decimos, bueno, más adelante vamos a ver los síntomas, pero un paciente con una infección urinaria menor de un año hay que sospecharlo, digamos, más que diagnosticarlo hacia al interrogatorio o algo, o al examen físico en general, porque el paciente todavía no controla el esfínter y no puede evidenciar los síntomas, digamos. Además, el niño pequeño generalmente depende obviamente de los cuidados de la madre. Otro factor de riesgo que no menciona acá es muchas veces la higiene de los nenes, cómo le higienizan, cómo le limpian la colita cuando defecan y demás. Y eso muchas veces también son factores de riesgo, predisponen a que desarrolle infecciones urinarias el paciente. Después está el sexo femenino, justamente por la menor longitud de la uretra, que favorece la colonización bacteriana. También anomalías congénitas, como son las válvulas uretrales posteriores, el útero ureterocele, la duplicación ureteral, estenosis pieloureteral. Que esto justamente, en toda infección urinaria, digamos, en un nene pequeño, también tiene que hacer sospechar, digamos, que podría ser la presencia de una anomalía congénita cuando tiene infecciones urinarias a repetición. Y obviamente que el antecedente de una infección urinaria previa ya nos aumenta, digamos, el riesgo de que esté teniendo una recurrencia. Bueno, dentro de la clínica, como dijimos, teníamos la infección urinaria alta y la baja, ¿no es cierto? La alta, dentro de lo que es la pielonefritis, el síntoma principal es la fiebre. Entonces, todo niño con fiebre tenemos que pensar en infección urinaria, más que nada cuando presentó uno o más registros febriles en un periodo de 48 horas y no estamos encontrando otro foco. Ya cuando son niños un poquito más grandes ya nos pueden ir refiriendo síntomas, como por ejemplo que le duela la panza, le duela a nivel lumbar, tengan vómitos, tenga disuria, poliaquiuria, como que esos síntomas por ahí ya pueden ser un poco más referidos por el niño, entonces por ahí es mucho más fácil el diagnóstico. Y en el lactante, a veces no solo se presenta como hipertermia, sino como hipotermia y como mala progresión de peso, con irritabilidad, vómitos, diarrea, un nene que no se está alimentando, que no está orinando, también nos tiene que hacer pensar en hito. Y la infección urinaria baja, como dije, como dije en un principio, son síntomas un poco más locales, no tan sistémicos, más que nada relacionados a la micción urinaria. O sea, por ejemplo, presenta disuria, poliaquiuria, tendencia miccional, tenesmo, o esto de la incontinencia de orina o la oliguria. Y finalmente no asocia episodios febriles, sino febrícula. Bueno, dentro ya saliendo de la clínica, dentro de los estudios, que muchas veces lo hacemos un nene con sospecha de infección urinaria, tenemos el análisis de orina, donde tenemos tres diferentes cosas que podemos hacer con la orina, que uno es lo que es la tira reactiva, otro es el sedimento urinario y el urocultivo, que es nuestro estándar de oro. Cuando dentro de lo que es la tira reactiva, en realidad estas dos pruebas que voy a mencionar, más que nada nos sugieren una alta probabilidad de que esté en presencia de una infección urinaria, pero no es que nos confirman y nos descarta nada. Son dos pruebas que podemos tener en cuenta a la hora de tomar la orina de un paciente para evaluar la posibilidad de que esté presentándose una infección urinaria, que una es la prueba de leucocitoesterasa, que en realidad justamente que haya leucocituria en la orina es una señal indirecta de que puede haber, digamos, bacterias pero es una prueba más sensible, digamos que tiene poca especificidad, por esto que digo de que da alta probabilidad, pero no nos confirma ni descarta nada. Y la prueba de nitrito es porque muchas bacterias tienen la capacidad, digamos, de reducir los nitratos a nitritos. Entonces, pero para que eso ocurra, muchas veces tiene que darse en niños que pueden retener la orina, porque para que la prueba sea positiva tiene que la orina permanecer por lo menos 3 horas dentro de la vejiga y ahí orinar como para que sea valorable, digamos. Y ese resultado muchas veces es negativo justamente cuando estamos en presencia de bacterias como el Proteus. Bueno, y después tenemos lo que es el sedimento urinario, como siempre viene un paciente con fiebre, nosotros le pedimos una orina y uno lo cultiva. Lo primero que miramos es el sedimento. Generalmente en presencia, digamos, una infección urinaria va a haber leucocituria, pero para que esta sea valorable tiene que estar en presencia de 5 o más leucocitos por campo o 10 o más, digamos, si no se centrifuga la muestra, dice, pero eso es lo que dice, digamos, los estudios, pero en realidad más de 5 en adelante ya sería positivo. Después hay un porcentaje en el que puede estar ausente justamente esta leucocituria,
y puede ser porque la muestra no fue procesada adecuadamente, no está en una cantidad adecuada, o porque justamente hay bacterias atípicas como son la Pseudomonas, el Enterococo, la Klebsiella, que muchas veces no dan positivo a esta prueba. Después tenemos los cilindros leucocitarios, que muchas veces la presencia de cilindros leucocitarios nos habla de infección urinaria alta, ya que esta no se forma, digamos, cuando la infección urinaria es baja. Porque esta se forma, digamos, allá a nivel de lo que es los túbulos renales. O sea, si tenemos presencia de cilindros, nos habla de que está siendo alta la infección. Y bueno, la hematuria, digamos, que puede estar presente, digamos, la hematuria macroscópica en la cistitis. El urocultivo, digamos, sería nuestro estándar de oro, como dice ahí, porque es la prueba que verdaderamente nos da el diagnóstico, sería de infección urinaria, pero muchas veces el resultado de esta prueba depende del método con el que fue tomado y de si de ese método fue correctamente tomado también, que uno es el de chorro medio, que justamente este método recién se puede usar en pacientes un poquito más grandes, mayores a un mes, porque tiene que tener primero, si le hacemos nosotros o le hace la mamá, tiene que tener una correcta higiene. Vieron que siempre le explicamos a la mamá cómo tiene que limpiarle todo ahí, la parte de los genitales, para que la muestra verdaderamente no salga contaminada. Explicamos siempre que deseche el primer chorro y junte el resto, ¿no es cierto? Esto tiene igualmente un riesgo de contaminación, justamente por esto de arriesgarse, digamos, a que eh, no sea tomado muchas veces por el personal médico, sino por la madre. Después tenemos la aspiración suprapúbica, que esta en realidad se hace en niños un poquito más pequeños, que se hace, digamos, unos 2 centímetros de la línea media por encima de la sínfisis pubiana. Se ingresa con la aguja perpendicularmente, digamos, y se toma, digamos, la muestra, que este sí es una muestra valorable, digamos, que no va a tener contaminación, porque toda la técnica es estéril, va a ser ejecutada por un personal hospitalario, digamos. Entonces, el éxito, digamos, es mayor a un 90%. Obviamente que nosotros acá no la realizamos casi porque tenemos nenes ya más grandes y en otro contexto, digamos. Pero bueno, también esta prueba da muchas complicaciones como la hematuria transitoria, perforación intestinal, absceso suprapúbico y demás. Y después tenemos lo que es el cateterismo vesical, que generalmente se hace ya nosotros tenemos muchas veces pacientes que se hacen, digamos, cateterismo, y muchas veces en base a eso tomamos las muestras nosotros. Pero esto también depende del operador, digamos, si hace una correcta antisepsia o no de la muestra, como para tener una muestra valorable. Siempre se descarta las primeras gotas y lo demás se toma como muestra. ¿Qué significa la bacteriuria significativa o lo que es las unidades formadoras de colonia? Vieron que siempre cuando nos viene el resultado del urocultivo dice tanta cantidad, unidades formadoras de colonias por mililitro. Significa la cantidad de bacterias, digamos, vivas que están causando en esa muestra, digamos, que es valorable para determinar que hay una infección. Tenemos, cuando es la orina emitida al acecho, tiene que ser un valor mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Cuando es por cateterismo vesical, con mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, es positivo. Y con una punción suprapúbica, como dije, cualquier recuento de colonias es significativo porque la muestra eh, ya se considera, digamos, que fue tomada en un contexto de totalmente, digamos, esterilidad. Si se detecta crecimiento de un solo tipo de bacteria con un recuento por debajo de estos valores que mencioné, pero tiene un análisis de orina y tiene clínica compatible, no nos descarta una infección urinaria. Si bien el urocultivo es nuestro gol estándar, muchas veces por todos estos factores que estuvimos mencionando, puede no ser positiva la muestra, o por el momento en el que se tomó, la forma en la que se tomó, el paciente ya estaba con antibióticos, son muchas las razones, porque muchas veces nos vienen niños acá que ya tuvieron tratamiento y demás, y no significa que no estén presentando una infección urinaria, sino que hay que ver cómo se tomó esa muestra, qué antibiótico ya recibió, en qué momento del periodo de infección se está tomando. Bueno, dentro del estudio de laboratorio, aparte de lo que es la orina, hay diferentes cosas que se pueden realizar, pero generalmente se realizan ya en un paciente con infección urinaria alta o nos sirve más en ese paciente, digamos, porque nos va a orientar más la localización, digamos, porque ahí tenemos, por ejemplo, el hemograma, la eritrosedimentación, PCR, y estos valores muchas veces nos dan altos en pacientes que están cursando, digamos, una pielonefritis.
El hemocultivo solamente, digamos, es necesario realizarlo en paciente que está teniendo una clínica sistémica, un paciente que tiene una clínica localizada nomás de infección urinaria. Si no, no es indicación, digamos, realizar hemocultivo. No es de rutina, digamos, que paciente con infección urinaria le hacemos un hemocultivo, digamos. Tiene que tener aspecto tóxico, séptico, como dice ahí, o inmunocomprometidos en pacientes que ya tengan, digamos, otro tipo de antecedentes. En el único que sí es necesario realizar el hemocultivo es en el neonato, porque siempre se considera, digamos, que puede hacer bacteremia. Y la procalcitonina se vio, digamos, que es útil para estadificar la gravedad. La realidad es que no en todos lados está disponible y tampoco nos va a definir, digamos, nuestra conducta. Entonces, si bien es un estudio de laboratorio que se puede solicitar, y bueno, yo lo vi muchas veces que le solicitaron acá y dio positivo en pacientes con infección urinaria, no es un estudio, digamos, como es un estudio caro y un estudio que no nos va a definir, digamos, la conducta, pero también es uno que se puede realizar. Dentro de los estudios de imagen, de imágenes, perdón, en la infección urinaria, tenemos lo que es la ecografía renal, la cisturetrografía y el centellograma con DMCA. Dentro de lo que es la ecografía renal y de las vías urinarias, cuando se le va a realizar, ¿cuándo es el momento, digamos, en el que se tiene que realizar una ecografía renal a un paciente con infección urinaria? Es al menos 15 días después de la resolución de ese cuadro agudo. Porque muchas veces en ese momento del cuadro agudo, digamos, se evidencian alteraciones que en realidad son transitorias del propio cuadro y eso nos lleva a nosotros a pedir más estudios y más estudios a un paciente que pasado ese periodo quizás nos da normal y no presentaba una alteración per se, digamos, de la anatomía de ese paciente. Acá me pasó ya ver pacientes, digamos, que se le pide en el momento agudo, digamos, lo que es la ecografía y bien alterada, y ahí le pedimos centellograma y le pedimos todo, y al final el paciente termina haciéndose ese estudio al mes y está todo normal. Incluso si le pide una ecografía al mes va a estar todo normal porque eso que se evidenció en ese momento era propio del proceso agudo nomás, y no una alteración, digamos, ¿cómo sería? De la anatomía, digamos, de la estructura de ese paciente. Sí hay casos, digamos, en los que sí es necesario pedir una ecografía renal eh, en el momento, digamos, que son pacientes que ya tuvieron muchas infecciones urinarias recurrentes, que son pacientes con otras comorbilidades, internaciones prolongadas, que ya tienen anteriormente ya una ecografía y demás en un contexto distinto y en el que no, en el que justamente venían patológicos ya y no estaban con una infección activa. Entonces eso sí nos da la pauta de que sí pueden presentar una alteración y que no tiene que ver con el cuadro agudo. Generalmente cuando no, tenemos una ecografía patológica, lo que le siguen para evaluar, digamos, las alteraciones anatómicas es el cisturetrografía miccional. Esto nos permite detectar lo que es el reflujo vesiculoreteral y es el que nos permite clasificar ese reflujo. El procedimiento consiste en colocar una sonda vesical en condición de esterilidad, digamos, y se llena la vejiga con contraste. Lo que hacen es observar, digamos, el comportamiento miccional, digamos, con el radioscopo. Como dice ahí, no debe hacerse mientras el paciente esté infectado, o sea que mientras el paciente tenga la infección urinaria activa, tampoco tenemos que realizar este estudio, sino que tenemos que realizarlo recién cuando tenga un resultado de urocultivo negativo. No necesita ningún tipo de preparación, o sea, el paciente no es que tiene que aguantar la orina ni nada, digamos, tiene que eh, solamente venir, digamos, con el urocultivo negativo y el seguimiento negativo como para realizarse el estudio y que sea valorable, porque si no volvemos a lo mismo, pueden ser cambios anatómicos del propio infección aguda. Lo ideal es que se inicie profilaxis con antibióticos 48 horas previas y posterior al estudio, pero esto muchas veces yo vi que no se realiza. Eh, bueno, y eso con respecto a este estudio. Después tenemos el centellograma renal con DMCA, que esto ya es para detectar, digamos, como dice ahí, cicatrices pielonefríticas mediante captación con ese componente que no me acuerdo cómo se dice, radioisótopo tecnesio 99. Ese. Este estudio, en cambio, tiene que hacerse 4 a 6 meses después de la última pielonefritis para diferenciar la hipocaptación de la hipercaptación. Lo que hace es con este componente, digamos, lo que hace es unirse, digamos, a las células del riñón, digamos, y muestra las zonas de hipo e hipercaptación en base a la alteración que presenten.
pero volvemos a lo mismo, tiene que ser realizado fuera, digamos, del contexto agudo de la pielonefritis. Es un estudio costoso y muchas veces se realizan pacientes que verdaderamente requieran, que realmente tengan una sospecha de alteración. Si no, no, generalmente con los otros dos estudios ya es suficiente para un tratamiento. ¿Cómo es el algoritmo de estudio? En un primer episodio de infección febril se hace la ecografía renal, que como dije tiene que ser 15 días posteriores aproximadamente al episodio. Si ahí muestra un daño congénito, una dilatación significativa o alguna anomalía vesical que nos haga sospechar alguna anomalía estructural, ahí recién hacemos la cisturetro. Y si es un paciente con una ITU recurrente pero que tiene menos de un año, voy a hacer la cisturetro al mes y luego recién el centellograma. En cambio, si es un paciente que tiene una ITU febril mayor a un año, directamente voy con el centellograma a los 4 o 6 meses y recién si es patológico, o sea, hago al revés, digamos, en uno que en otro. Porque en el menor de un año generalmente es más valorable hacer la cisturetro que en el paciente mayor de un año. Por eso viene el cambio en que uno se haga la cisturetro primero y en el otro el centellograma. Bueno, con respecto al tratamiento, los objetivos que tiene es controlar la infección, o sea, eliminar el patógeno causante, resolver los síntomas agudos, evitar las complicaciones, es decir, prevenir secuelas graves como pielonefritis, sepsis o compromiso sistémico, y proteger al riñón, digamos, de daños renales permanentes, haciendo un tratamiento temprano y adecuado. ¿Cuáles son los riesgos muchas veces que tenemos de resistencia antibiótica? Es el uso no racional de antibióticos de amplio espectro, la exposición reciente a antibióticos. Muchas veces tenemos pacientes acá internados que están internados un montón o que tienen internaciones reiteradas, que tienen antibiótico-terapia no solo por infecciones urinarias, sino por otras infecciones que tienen sistémicas, hospitalizaciones crónicas, digamos, y ya desarrollaron patógenos un poco multiresistentes, digamos. En esos pacientes muchas veces se generan estas resistencias. Bueno, ¿cómo hacemos la terapia empírica en un principio cuando sospechamos una infección urinaria? Como dijimos, la Escherichia coli causa el 80% de las infecciones pediátricas, entonces muchas veces con el antibiótico apuntamos a este germen en un principio. ¿Cuál es la vía de administración? Si bien se ve que no hay superioridad entre la vía parenteral y la vía oral, generalmente la vía endovenosa se reserva para menores de 2 meses o para pacientes, digamos, que estén presentando una infección urinaria alta complicada con síntomas sistémicos. La instauración del tratamiento tiene que ser lo antes posible y inmediatamente después de haber tomado la muestra del sedimento, urocultivo y demás, porque retrasarlo más de 48 horas aumenta el riesgo de generar, digamos, cambios anatómicos y cicatrices a nivel del riñón. Bueno, acá habla muy generalmente de lo que es los antibióticos orales y parenterales que se pueden usar. Dentro de la vía oral tenemos las cefalosporinas de primera generación, el TMS, la nitrofurantoína, la fluoroquinolona, que generalmente se usan solo para casos complicados y multiresistentes, y la fosfomicina para la BLE y las carbapenemasas. Y parenteral tenemos, bueno, la cefalosporina de tercera generación, pireparacilina tazobactam, y las cefalosporinas asociadas a aminoglucósidos. Acá yo hice como un cuadrito corto, digamos, de fármacos que podemos usar en tratamiento empírico a nivel endovenoso y a nivel vía oral para que nos quede, digamos, tanto los antibióticos con su dosis y el intervalo que muchas veces se suele utilizar. ¿Cuál es la duración que vamos a hacer de nuestro tratamiento? Muchas veces depende de la evolución clínica al paciente, porque como dije antes, si vemos que a las 48 horas tampoco está respondiendo ese tratamiento, o vemos que recibimos el urocultivo con el antibiograma y vemos que tiene un germen resistente o un germen que, digamos, necesita un tratamiento antibiótico determinado, tiene una rotación de ese tratamiento empírico que iniciamos en un principio. Pero bueno, generalmente para la infección urinaria alta es de 7 a 10 días de tratamiento, la infección urinaria baja de 3 a 5 días, y bueno, la rotación, como dije, en pacientes mayores de 2 meses se mantiene la vía endovenosa hasta por lo menos 24 horas posterior al último episodio febril. ¿En quiénes indicamos profilaxis antibiótica? O sea, no todo paciente que tenga una infección urinaria le mandamos con profilaxia a la casa.
Solamente hay ciertos pacientes, como por ejemplo los lactantes menores a 1 año, que tengan una ITU atípica o que hayan presentado, digamos, algún germen atípico. El reflujo vesículo-ureteral de cualquier grado también requiere. Muchas veces me pasó ver a mí acá pacientes que, como les dije, eran pacientes con múltiples comorbilidades o que ya tenían estudios previos en los cuales ya evidenciaban ecografías con alteraciones anatómicas que te hagan sospechar que puede tener algo alterado ya a nivel de la anatomía, pero que ahora está en el proceso agudo, entonces no le puedo hacer la ecografía, no le puedo hacer nada, pero ya le mando con profilaxis porque tengo alta sospecha de que tiene alguna alteración. En esos casos también, más allá de cuando lo tenemos confirmado, digamos, al reflujo vesículo-ureteral. Después, disfunción vesículo-intestinal más reflujo vesículo-ureteral, que muchas veces se dan en algunos pacientes. Y en la ITU recurrente se hace un periodo de 3 a 6 meses de quimioprofilaxis, que eso igual depende de la edad y de la evaluación clínica del paciente. Los antibióticos que se usan para la profilaxis generalmente son TMS, nitrofurantoína y cefalexina. El TMS se usa a una dosis de 2 miligramos kilogramos día en dosis nocturna a partir de los 2 meses. Generalmente como efecto adverso tiene complicación hematológica, hepatotoxicidad, exantema cutáneo. La nitrofurantoína también se usa en la misma dosis, siempre se hace nocturno y generalmente a partir del mes. Como efecto adverso tiene síntomas gastrointestinales, que muchas veces ocasionan la falta de adherencia y muchas veces le dejan de dar, digamos, los padres por esta razón. Y la cefalexina, que por ahí es el que más frecuentemente vi que se utiliza acá, se usa una dosis de 30 miligramos kilogramos día, también nocturno, o sea, una vez al día que es nocturno, y se recomienda que siempre menores de 2 meses y evitar, digamos, mayores de 2 meses, salvo en alta resistencia a TMS o intolerancia. Pero la realidad es que yo acá vi que generalmente se hace cefalexina independientemente de la edad. Bueno, acá está un poco de la evaluación de la respuesta al tratamiento. Generalmente a las 48 horas de haber iniciado el tratamiento antibiótico debería haber mejoría clínica, ya no presentar fiebre el paciente. Si eso no está ocurriendo, el paciente ya empieza a presentar más registros febriles o clínica sistémica, nos habla de que por ahí el cuadro es mayor, digamos, que no solo en el foco urinario. Por eso esto de que en algunos pacientes también se incluye lo que es el hemocultivo. A las 24 horas la bacteriuria remite completamente, a las 72 horas la piuria desaparece con buena evolución y de seguimiento con buena evolución no es necesario repetir estudio de orina, o sea, ya no existe eso de pedirle un urocultivo control al paciente, que muchas veces antes se hacía. Se hacía, terminaba el tratamiento antibiótico y se le pedía el urocultivo, que la mamá traiga el urocultivo y eso ahora ya se vio que no es necesario, digamos. En niños con persistencia de fiebre o complicación, ahí sí se solicita un nuevo urocultivo, pero se hace intratratamiento. Y en ese caso sí repetimos pasado el periodo agudo, una ecografía renal y los estudios posteriores si sospechamos que tenga, digamos, alguna anomalía anatómica. ¿Cuáles son los criterios para decir que internamos una infección urinaria? Cuando presentamos una infección urinaria en un menor de 3 meses, cuando es una infección urinaria típica, cuando presenta un inmunocompromiso grave asociado, cuando tiene intolerancia a la vía oral, cuando hay mala respuesta al tratamiento vía oral que ya iniciamos, cuando ya es un paciente que o sospechamos o tenemos confirmado que tiene una neuropatía compleja como reflujo vesículo-ureteral de alto grado o una neuropatía obstructiva, y en trasplantados renales o ITUS que tengan insuficiencia renal aguda asociada, y bueno, en paciente que justamente el alto riesgo social siempre también lo valoramos porque si vemos que no va a cumplir el tratamiento y es un paciente que también ya presenta otros antecedentes, digamos, con respecto al cuidado de la madre o el padre, también es necesario internar.